Ahora, señoría, para efectos de esquematizar y hacer un poquito más digerible los argumentos que habré de expresar, obviamente he desarrollado mi ejercicio argumentativo en 10 puntos, por los cuales obviamente esta defensa estima que no es dable acceder a la petición de la Fiscalía en cuanto a vincular a proceso a mi representado. Es decir, no se comparte ese estándar que señala la Fiscalía. Como punto número 1, consideramos que no se satisface el requisito en cuanto a la congruencia que debe existir entre la formulación de imputación y los datos de prueba que fueron expuestos por la agente del Ministerio Público en la audiencia pasada. En la porción normativa, donde la Fiscalía, en la temporalidad de la base fáctica que le atribuye a mi representado, pues expresa que son hechos de mayo 2014 a enero 2017. Y al final de su intervención señala que este ilícito es consumado de forma instantánea en términos del artículo 17, fracción primera. A criterio de esta defensa, señoría, esto delinea una incongruencia, dado que la formulación de imputación proporciona una temporalidad de más de 2 años y medio. Es decir, no existe congruencia entre la base fáctica y la forma de consumación que pretende establecer o que establece de manera preliminar la Fiscalía. Y esto trae aparejado, al menos, insisto, a criterio de esta defensa, una violación a los derechos fundamentales de mi representado, consistentes precisamente en los derechos que tiene todo gobernado a la seguridad jurídica y la legalidad, lo cual no se cumple, insisto, al existir una incongruencia. En virtud de que el planteamiento de la Fiscalía implica forzosamente que se le atribuyera a mi representado una conducta realizada en un solo momento, es decir, en una fecha específica, lo cual se advierte pues no fue así, al menos en la formulación de imputación, pues le atribuyó un hecho que tiene este periodo, insisto, de más de 2 años y medio. Bien, como punto número 2, esta defensa también considera que no se adecúan los elementos del tipo penal, ya que no debemos olvidar tanto el tipo penal como la forma de intervención que le atribuye la Fiscalía a mi representado. Ubicamos el artículo 270, que es por el cual se le atribuye imputación, y este tipo penal requiere para su actualización su verbo rector, precisamente es el disponer o distraer. En cuanto a este elemento, señoría, se considera que es indispensable que mi representado hubiese recibido el dinero para que una vez recibido, pues hubiese dispuesto o distraído de su objeto. Sin embargo, al menos a criterio de esta defensa, desde la propia formulación de imputación, así como de los datos de prueba que fueran expuestos por la Fiscalía, se desprende que quien recibió y que quien incluso dispuso del dinero por razón de su cargo fue diverso servidor público y no mi representado. En este caso, o en el caso concreto, quien recibió y dispuso, pues es el director general de Administración y Finanzas de la Auditoría Superior del Estado, en aquel entonces, el contador Edgar Omar Ramírez Martínez, quien incluso, por disposición de la propia ley orgánica, o la ley de la auditoría, perdón, en su artículo 19, específicamente en la fracción cuarta, señala que es esta persona, quien está facultada y es precisamente quien realiza el pago, por lo cual consideramos que no puede atribuírsela a mi representado la comisión de este tipo penal. Insisto, en el caso que nos ocupa, la conducta típica del peculado consiste en que el servidor público disponga o distraiga de su objeto, pero obviamente siempre y cuando los haya recibido por razón de su encargo. Por ello es que al no tener bajo su cargo este recurso, pues no puede entonces desplegar el verbo rector de disponer o distraer. De ahí que señale la falta de la actuación típica, ya que como ha quedado precisado, mi representado no podía disponer el numerario, lo cual incluso pudiera dar pauta a que la Fiscalía
le atribuyera diverso hecho delictivo, pero no, insisto, el de peculado. Como punto número 3, señoría, esta defensa considera que no es factible dictar o acceder al planteamiento que hace la mesa de trabajo de la Fiscalía, en virtud de que los datos de prueba con los que el Ministerio Público pretende soportar su petición, esta defensa estima que devienen de ilegales, y eso implica que el tribunal no pueda darles valor convictivo alguno. En específico, me refiero a todas y cada una de las actuaciones que fueron realizadas por el contador público Armando Valenzuela Beltrán. Este servidor público, señoría, este servidor público realiza la denuncia, como bien lo hizo ver la agente del Ministerio Público en la audiencia pasada, y únicamente para fines de precisión señalo la fecha. Él presenta la denuncia por los hechos que hoy nos ocupan, es decir, que dan origen a esta causa penal que hoy nos ocupa. Él presenta su denuncia en fecha 25 de julio del año 2017. En la denuncia, él adjunta o incorpora algunos datos de prueba y luego, posteriormente, a petición de la propia Fiscalía, va anexando otros informes, de los cuales los sabré de señalar. En la denuncia en específico, él adjunta 5 datos de prueba, al menos que tienen importancia o trascendencia para esta defensa. Él anexa copia certificada del contrato entre la Auditoría Superior del Estado y la moral que aparece en los presentes hechos como involucrados, es decir, Avantgarde. Por ahí también una póliza de egresos, una captura de banca electrónica o transferencia, la factura de la propia empresa ya señalada, una orden de compra, unas fojas incluso con rótulos de la moral, y incluso hasta un pliego de observaciones de la propia auditoría. Todo esto corresponde a 12 fojas que son certificadas el 24 de julio del año 2017. Esto es importante y ahorita me aterrizo este argumento. Después, con posterioridad, se anexa un dictamen de excepción a la licitación que tiene que ver con estos datos con los datos de prueba que fueron expuestos por el Ministerio Público, que tienen que ver con estos hechos, el cual corresponde a 3 fojas que fueron certificadas por la misma persona, es decir, el contador Armando Valenzuela Beltrán, esto en fecha 4 de agosto del año 2017. Y luego también, posteriormente, anexa el estado de cuenta de la Auditoría Superior de Bancomer del periodo comprendido de mayo 2014. Y aquí corresponde a 9 fojas certificadas, insisto, el 9 de agosto del año 2017. Todas estas certificaciones son realizadas por la misma persona, es decir, el contador público Armando Valenzuela Beltrán. Sin embargo, esta defensa es de la opinión que todos estos documentos que certifica el contador público Armando Valenzuela Beltrán, incluso en la propia certificación se establece que lo hace en su calidad de encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado. Y en base a las facultades conferidas mediante un decreto, y establece un decreto que en concreto es el 0273 de 2017, de fecha 13 de febrero del año 2017, el cual es expedido por la Comisión Permanente del Congreso del Estado, en el cual señala que se le nombró precisamente al contador público Armando Valenzuela Beltrán como encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado, hasta en tanto se nombre a quien ocupe el cargo en forma definitiva. De ahí se considera esta defensa, señoría, que las certificaciones realizadas por el contador Armando Valenzuela Beltrán son indebidas al no tener su cualidad específica de ser realizadas por un servidor público en ejercicio y con motivo de sus funciones. ¿Por qué hacemos esta afirmación tan categórica? Bueno, porque ese nombramiento provisional de encargado de la auditoría, que habría que ver si existe o no, pero bueno, no nos metamos a debatir eso.
Ese nombramiento provisional de encargado de la auditoría del contador público Armando Valenzuela Beltrán deja, en su caso, de tener efectos al haber sido nombrado como titular de dicho órgano por el Pleno del Congreso del Estado al contador público Ignacio Rodríguez Bejarano. Esto aconteció en fecha 6 de abril del año 2017, según el decreto 0308 del mismo 2017, insisto, del Tribunal en Pleno. E incluso fue un tema medio a debate público en aquella temporalidad, donde se estaba habiendo ciertas confrontaciones jurídicamente hablando entre estas dos personas, entre estos dos contadores, por lo cual el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 17º Circuito, en fecha 27 de abril del 2017, dicta en el recurso de queja administrativa 66-2017, y quisiera señalar una pequeña parte de dicha determinación, donde señala lo siguiente, y creo que abona a lo argumentado por esta defensa. Dice el tribunal colegiado, dice, si el Congreso del Estado, como órgano electoral, designó a Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano como titular de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, como consecuencia del procedimiento administrativo correspondiente en el que se integra una terna, y ya establece quién integra la terna, así como la persona, dice el tribunal colegiado, quien resultó electo para desempeñar el cargo de auditor, refiriéndose a Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, durante el término de 7 años, resulta evidente que tal designación actualizó la condicionante temporal a que se encontraba sujeto el nombramiento provisional de la hora recurrente, como, insisto otra vez, encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado. Por lo que, en virtud de lo anterior, señoría, es claro, al menos para esta defensa, que al haber dejado de tener vigencia al momento de ser elegido auditor definitivo, el nombramiento del así denominado encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado, pues ya no viene ilegal, y por ende todas sus actuaciones, porque ya no hubo ningún otro nombramiento ni provisional, todo lo que éste realiza, todo lo que éste expide, todo lo que éste certifica, pues carece de facultades y competencias. Y los actos llevados a cabo por el encargado del despacho, que no tiene facultades, que no tiene competencia, pues se considera que son nulos, y por ende procede la declaración en ese sentido, tratándose, como lo señalé, de todas las certificaciones y actuaciones que fueran ofrecidas por la Fiscalía como datos de prueba en contra de mi representado. Y nada más para clarificar, por eso señalaba ahorita el tema de la denuncia. La designación del contador público Ignacio Rodríguez fue el 6 de abril del 2017. La denuncia fue presentada hasta el 25 de julio, y de ahí vienen algunas certificaciones a las cuales ya hice referencia. Pero no hay duda alguna de que todas las actuaciones que realiza el contador público Armando Valenzuela Beltrán dentro de esta carpeta de investigación son posteriores, y eso sí es claro y preciso, son posteriores a que su nombramiento quedara sin efectos, y por lo tanto se estima por parte de esta defensa todas esas actuaciones resultan nulas. Defensor, ¿sí? Nada más aquí para una precisión. El final del nombramiento del encargado de despacho, ¿en qué fecha ocurre? Perdón, no entendí la pregunta. El final del nombramiento desde su concepción del encargado de despacho, ¿en qué fecha ocurrió? Aquí le digo un segundo. 6 de abril, ¿es correcto? 6 de abril de 2017, que es cuando se nombra un auditor superior por parte del Congreso en pleno. Así es, 6 de abril. Ok, gracias. Bien, como cuarto punto, esta defensa estima que se deben excluir todos los datos de prueba consistentes en todos los oficios y lo que se adjunta, signados por el maestro Humberto Ríos Ruiz. Él tiene la calidad de director general adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Insisto, no es el oficio por sí solo, sino la información que obra en el sistema financiero
y bancario mexicano, que él hace la forma únicamente de un tercero que la solicita y la entrega a quien la peticiona. Esto se hace este planteamiento en este sentido debido a que se estima que las mismas fueron recabadas con violación al debido proceso. Es decir, la obtención de dicha información se hizo con violación a derechos fundamentales de acuerdo a la propia Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 142, fracción segunda, y incluso a criterios establecidos por parte de este tribunal, a criterios establecidos por el tribunal de este país, en el cual, si bien es cierto, no son obligatorios en virtud de no tener todavía el rango de jurisprudencia, tienen, me parece, el carácter de vinculantes porque tienen un sentido toral medular. Y para eso me permito ubicar nada más la tesis con número de registro 2.017.190. Insisto, 2.017.190, el cual en su rubro señala lo siguiente: secreto bancario, el artículo 117, fracción segunda, la de instituciones de crédito, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de enero del 14, viola el derecho a la vida privada. Aquí es importante, entiendo que el tribunal lo conoce, simplemente para ejercicio argumentativo y de las demás intervinientes, pues obviamente el artículo 117, fracción segunda, es exactamente el mismo a el 142, fracción segunda de la ley actual. Es decir, hay identidad en cuanto a lo que describen estas dos artículos. Y del razonamiento que hace la propia Corte en esta tesis, cuyo rubro ya señalé, pues precisamente hablan de una interpretación sistemática del artículo primero, del 16, del 21, del 20 funcional, donde señalan precisamente el tema del debido proceso. Entonces, se estima por parte de esta defensa que toda esa información de referencia, toda esta información que se peticionó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debió haber sido a partir de una resolución judicial, lo cual no aconteció de esta manera. Es decir, de manera unilateral, la Fiscalía hace la petición a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que se estima, insisto, todos los datos de prueba deben de ser declarados nulos en términos del propio artículo 97 de nuestra Codificación Nacional Adjetiva, y excluidas, dado que fueron recabadas sin respetar el derecho a la privacidad y conforme a las reglas existentes para la obtención lícita de las mismas. De ahí que se surta lo dispuesto en el numeral 264 de la misma Codificación Adjetiva Nacional sobre la nulidad de la prueba, es decir, donde se considera prueba ilícita cualquier dato que haya sido obtenido con violación a derechos fundamentales. No se pasa por alto para esta defensa dos temas que quisiera traer a colación. Muy posiblemente la Fiscalía en su argumentación va a hacer una interpretación forzosa, se me permite la expresión, donde va a traer el artículo 119 de la Constitución y dice que la corrupción, y luego va a decir que la ONU y que tratados. Es decir, ya cuando cualquier persona está buscando la forma de traspasar todas estas cuestiones, pues es evidente que no hay una disposición que le faculte a actuar en el sentido que lo hizo. Es decir, tan sencillo como estoy fundamentando en el tal artículo, en el cual de manera clara, bajo que vivimos en un régimen, la autoridad vive en un régimen de facultades expresas, en lo cual lo que nada más tiene expresamente permitido puede hacer, cualquier cosa fuera de esta cuestión estrictamente permitida, le es prohibida. Entonces, me parece que ese argumento, y me adelanto a lo que van a señalar en el artículo 109, pues no hay forma, porque no hay ninguna disposición en la Codificación Nacional, en el Código Penal de Chihuahua, donde señale como sinónimo el tema de corrupción con el tipo penal que la Fiscalía pretende formularle a mi representado. Pero un segundo punto también que me parece fundamental, y únicamente lo uso como ejercicio argumentativo, es lo referente a que la propia Fiscalía, me refiero, cuando digo Fiscalía, me refiero a ese ente único, autónomo, la propia Fiscalía, dentro de la carpeta de investigación 19/2019, diagonal 8224,
que da origen a una causa penal que es la causa penal 2193 del 19, de este tribunal en Morelos. La propia Fiscalía, la División de Fiscalía Anticorrupción, denominada Fiscalía Anticorrupción, hace una petición al Tribunal de Control de pedir autorización judicial para la obtención de estados de cuenta de las personas. Es decir, la propia Fiscalía entonces clarifica que entiende que requiere forzosamente la autorización judicial para poder llevar a cabo la información, para poder obtener de forma lícita la información que obra en las bases de datos del sistema financiero, del sistema bancario en nuestro país. Bien, como quinto punto, y que guarda congruencia con el punto 3 y punto número 4, y por lo tanto va a ser es un punto muy chiquito, muy sencillo. Estimamos también, hasta por congruencia argumentativa, que debe de existir, que este tribunal no pudiera valorar, es decir, en caso de que el tribunal sea de la opinión que es válido el argumento de la Fiscalía, de esta defensa en cuanto a la nulidad de lo certificado por el contador Armando Valenzuela, que es nula la obtención de los estados, que es nula la obtención de los estados de cuenta. Entonces creemos que existe la imposibilidad jurídica para que debe de correr la misma suerte el informe que rinde la perito de la Fiscalía, Yoshi-Karina von Nájera. Es una analista de la Fiscalía. Sin embargo, el grueso, lo toral de su informe, toma como base precisamente las certificaciones de la Auditoría Superior por parte del encargado, Armando Valenzuela, así como toda la información que fuera proporcionada por el maestro Humberto Ríos Ruiz, de la Comisión Nacional Bancaria, y por lo tanto, pues, como lo argumentamos en los puntos precedentes, pues si se considera que se obtuvo de manera ilegal, al no haber autorización judicial en cuanto a lo segundo, al no tener competencia por no existir el cargo en cuanto a lo primero, pues entonces se violan principios del debido proceso en su especie de seguridad jurídica, incluso el secreto bancario, y obviamente eso impacta en la esfera jurídica de mi representado, por lo cual también entonces haríamos el planteamiento o la petición específica de nulidad en cuanto a este dato de prueba en términos de lo que señala el artículo 97 de nuestra codificación nacional. Como sexto punto, señoría, parte de la argumentación que utilizó la Fiscalía en la audiencia precedente, es decir, en la audiencia inicial, se basa en la declaración de testigos con identidad reservada. Sin embargo, la agente del Ministerio Público, al exponer los datos de prueba, no justificó, y no es el momento de pretender hacerlo en esta audiencia, no justifica, como lo exige el artículo 16 de nuestra Carta Magna, las consideraciones necesarias para arribar a una necesidad de reserva de identidad de los llamados testigos, que son imputados, pero bueno, de los testigos protegidos, ya que únicamente se limita a mencionar la clave de identificación de estos, e insisto, sin referir motivos específicos o la fundamentación que utiliza para arribar a esta reserva. Es decir, los motivos objetivos, los motivos claros, verificables, que tiene o que tuvieron para considerar que estos imputados testigos están en un riesgo tan alto como para reservarle su identidad, y sobre todo que ese riesgo sería atribuible a mi representado. Lo que consideramos deriva en una violación al debido proceso que debe impedir el dar valor convictivo al dicho de estos imputados testigos con identidad reservada, pues ni la defensa ni el tribunal, bueno, en el caso concreto su señoría, tuvo material para evaluar
en base a los principios de la lógica, la sana crítica, si dicha reserva de identidad debe prevalecer o incluso fue apegada a derecho. Porque como aconteció, si de la exposición que hiciera el Ministerio Público en aquella audiencia no se advirtieran estos fundamentos, estos motivos por los cuales se explicara por qué se debió resguardar la identidad, ni mucho menos se aprecia que alguna autoridad judicial hubiera intervenido o avalado esa circunstancia, se estima que no puede entonces tomarse en consideración el dicho de estos. Aquí hay una tesis que también creo que tiene en su parte normativa o con su parte conducente aplicación, cuyo número de registro es 2.010.355. Repito, 2.010.355, en el cual en su rubro señala testigos protegidos, medidas para no afectar el derecho de defensa del inculpado en los casos de que exista una declaración de aquellos. Y también en esta propia tesis, ahí señala con criterio orientador cuáles son los estándares que debe de tener un resguardo de identidad, las circunstancias, las condiciones, y pues obviamente al tener, y por eso hacía hincapié del tema de imputado, porque un imputado pudiera tener esa calidad de reserva en cuanto a ello. Entonces, para concluir en este punto, considero que no se puede dar valor convictivo de que los imputados con entidad reservada, a los informes que rinden los imputados con entidad reservada, en virtud de que hay un indebido resguardo en cuanto a su identidad. Bien, como punto número 7, como señalé, son 10, ya vamos avanzando. Punto número 7, esta defensa estima también, señoría, que toda la información brindada por los coimputados, Edgar Omar Ramírez Martínez, Antonio Eduardo García Durán, y el testigo con identidad reservada, imputado con identidad reservada, 72MX-P04HAP71/2017, no pueden ser tomados en cuenta por parte de este tribunal. Y me parece que no es un tema de un capricho de esta defensa. Esta impugnación, por así llamarlo, que estamos haciendo en este punto en concreto, consideramos que en las declaraciones, a pesar de que se recaba con el carácter de imputado, en presencia obviamente de sus respectivos abogados defensores, incluso por lo que hace a la última de ellas, es decir, a la del testigo imputado con identidad reservada, se establece de manera expresa lo referente a el artículo 256, fracción quinta de nuestra Codificación Nacional, que obviamente las partes sabemos tiene que ver con criterios de oportunidad. Pero sin embargo, las tres me parece que adolecen de lo mismo. Nada más esta última, no, la verdad, nada más esta última de manera expresa señala este tópico del artículo 256, fracción quinta. Pero las tres creo que van de lo mismo, o cojean, o tienen la misma problemática procesal. Se advierte que los dos primeros, es decir, Edgar Omar y Antonio Eduardo, respecto a estos dos, de facto, y al imputado testigo con entidad reservada, de manera muy escueta, tienen un criterio de oportunidad en este asunto, en esta carpeta de investigación, en esta causa penal. ¿Por qué? Porque no se les ha procesado y el Ministerio Público no ha hecho nada, ni le interesa siquiera procesar a estos imputados. Y no es interés de esta defensa que ande procesando. Me queda claro el tema de que la Fiscalía puede procesar a quien quiera, es decir, con sus facultades que ellos tienen. No me duelo de esa parte, esta argumentación, sino que el hecho de que establezca de facto criterios de oportunidad, pues consideramos que esto impacta, es decir, al no documentar, al no estar dentro de la carpeta de investigación criterios de oportunidad debidamente fundados y motivados, y dar la oportunidad de impugnarlos o de imponerse de ellos, pues no genera, hay una violación al debido proceso, al principio de legalidad. Pues no se tiene certeza, y lo digo, no lo digo como un mero, insisto, un mero ejercicio de defensa, sino genuinamente me parece que no hay certeza bajo qué figura jurídica están declarando estos imputados, bajo qué figura jurídica personas están aceptando la comisión de un hecho delictivo. Es decir,
estos imputados gozan de total impunidad en una justicia selectiva. Por ello es, insisto, que debe de existir la documentación soporte del criterio de oportunidad que de facto se les está dando, y no una mera simulación de legalidad. Pues se debe de dotar de certeza a todos los intervinientes, a la propia víctima, a la ciudadanía, al tribunal, al imputado, a la defensa, a los demás coimputados, para saber cuáles son los motivos que tiene una persona imputada para rendir su declaración, sabedora que la misma, a pesar de estar confesando, admitiendo hechos que van a atribuir responsabilidad, pero son sabedores de que no le va a traer consecuencia legal alguna. Pues obviamente esto impacta en su credibilidad respecto a lo que informa, porque entonces, si soy sabedor, si tengo la certeza plena de que lo que diga no va a traerme ninguna consecuencia en virtud de un pacto de impunidad, pues entonces puedo ampliar la información, puedo señalar lo que yo considere, porque al final del día no me va a traer consecuencia legal alguna. Bien, como punto número 8, señoría, esta defensa considera o estima que tampoco se le puede dar valor alguno a la declaración de Xóchitl Rubalcaba Gallegos. Ella está declarada y ofertada como testigo. Sin embargo, de la simple lectura de su declaración, que incluso la propia Fiscalía tuvo a bien incorporar de manera íntegra, se advierte que el Ministerio Público no le hace saber la facultad que tiene para abstenerse de declarar sobre hechos que le pudieran deparar responsabilidad penal, como señala el artículo 360 del Código, en su segundo párrafo de nuestra Codificación Nacional. Solo se limita a tomarle protesta para que se conduzca con verdad, por lo que no haber sido tomada esta declaración con las formalidades de la norma adjetiva, pues creemos que no puede darse un valor convictivo alguno. Pero incluso, y más de forma que impacta en el fondo, pues la propia información que da la otra vez testigo, me parece que sí va entrecomillado, pues la información que esta testigo proporciona, se advierte claramente que ella tiene la calidad de imputada dentro de la investigación. Y no se le tomó la misma con los estándares legales que la norma establece. Y no se trata de que vayan a querer contraargumentar que por qué la defensa del imputado Manuel Esparza, porque está peleando por los derechos de una tercera imputada, suponiendo que el tribunal acoja el argumento. El detalle es que si tiene una persona el carácter de imputado, dado que está admitiendo realizar diversos actos fuera de la legalidad, entonces, por eso lo hecho, hay un cobijo constitucional, una protección constitucional respecto a su facultad de abstenerse de declarar. Es un derecho. Y al no informarle de este derecho, pues le fue vedado y por lo tanto, pues impacta en el debido proceso, tanto de los derechos que ella tiene, como en la información que ella pueda haber rendido de manera errónea, de manera equivocada, en cuanto a una calidad que ella tenía, una facultad que ella tenía y nunca se le hizo ver. Bien, punto número 9. También está muy sencillo este punto número 9. Se considera que no se puede dar valor convictivo. Insisto, no quisiera ser tan casuista y estar señalando dato por dato, porque afortunadamente en la audiencia previa, pues el Ministerio Público expuso de manera integral la información de los testigos, y en partes de esta declaración, en porciones de esta declaración, que sería lo que, por eso decía, no se puede dar un valor cognitivo pleno y total a las declaraciones. Solamente voy a impugnar, por así llamarlo, ciertas porciones en base al siguiente argumento, y que tiene que ver con el punto número 3, con lo que señalaba de las certificaciones del contador Armando Valenzuela. Al recabar estas declaraciones por parte de la Fiscalía, insisto, en algunas porciones de la misma, se le ponen a la vista de dichos atestes, pues, documentos exhibidos, traídos, certificados por el encargado de la Auditoría Superior, Armando Valenzuela. Certificaciones todas posteriores
a el 6 de abril del año 2017, que esta defensa estima dejó de surtir efectos su encargado, válgame la redundancia. Y por lo tanto, y ya para no repetir el punto número 3, digo, porque guarda armonía o congruencia con ese punto, pues me parece que alcanza un tema de prueba ilícita esa porción, porque viene la invalidez en su origen. Y aquí también quisiera hacer alusión a un criterio orientador, cuyo número de registro de esta 10ª época es 2.017.765, insisto, 2.017.765, en el cual establece el tema de la prueba ilícita y la prueba imperfecta y sus diferencias. Traigo a colación esta tesis o este criterio únicamente en cuanto a los efectos que debe tener el pronunciamiento de la autoridad judicial en cuanto a la prueba ilícita, y en la parte conducente de dicha tesis señala que la prueba ilícita da lugar a aplicar el principio de exclusión. Entonces, bajo lo que ya señalé en el punto 3, lo traigo a colación, pero ahora en las porciones normativas de lo que declaran diversos testigos. Y por último, señoría, quiero traer un punto que en lo personal me parece, digo, no que los otros no sean interesantes, creo que todos, incluso he intentado hacerlo de manera resumida por el tiempo que esto lleva, por cuestiones de humanidad en cuanto a mi representado, incluso para el propio tribunal, digo, no son horas normales estar trabajando a estas horas, la propia fiscalía y todos la encargada de sala y todos los demás intervinientes, los asesores jurídicos también. Pero este punto es muy interesante y al menos el de la voz no lo había hecho valer en alguna audiencia de vinculación a proceso. Entonces, digo, los demás a lo mejor ya la fiscalía, luego nos conocemos tanto que ya sabemos más o menos cuáles son nuestros argumentos y ya sabemos cuál va a ser nuestra línea de interrogación y todo, ¿no? Pero este sí creo que es tanto novedoso en cuanto a esta etapa en la que nos encontramos. Y el último punto, ya para concluir, pero no menos importante, es un hecho conocido y es una información pública, es una información que obra en la administración del propio tribunal de este Distrito Judicial Morelos. El hecho de que mi representado cuenta con varias causas penales, 7, 8 causas penales, digo, al menos más de 6 para no generar un debate, que si son 9, que si son 6. Al menos más de 6. Todas estas causas penales, señoría, son por el ilícito de peculado. Algunas la Fiscalía consideró que fue número de 2, por ahí una que consideró que fue número de 4. Sin embargo, esta defensa es del criterio, y se lo quiere poner a consideración de este tribunal, que esta cuestión no tiene cabida en nuestro sistema jurídico mexicano y en concreto en nuestro sistema jurídico chihuahuense. Pues el ilícito de peculado me parece que es continuo, es decir, todos los actos que componen el ejercicio de la función pública por un servidor público en una temporalidad y los diferentes actos que pudiera o no realizar, pues deben de considerarse en su conjunto, es decir, como un solo delito continuo, ejecutado durante determinados momentos de su gestión administrativa a causa de una misma inclinación indebida, al menos al planteamiento que viene haciendo la Fiscalía. Aquí encontré una tesis, entiendo, y en honor a la verdad entiendo que puede ser considerada histórica, porque es de la 5ª época, pero honestamente en la búsqueda exhaustiva que el de la voz realiza, no advertí un criterio que la viniera a modificar o que la viniera a cambiar o que viniera a señalar que en una nueva reflexión, como lo ha hecho la Corte, pudiera traer una interpretación distinta. Esta resolución o criterio es ubicable en el número de registro 315.429.
repito, 315,429, y señala lo siguiente, lo voy a dar lectura íntegra porque está muy chiquita, como se hacían las tesis en aquella época, muy concretas, pero muy sustanciales. Dice el rubro peculado, es todo lo que dice de rubro. Y en su contenido dice, la Suprema Corte ha sostenido la tesis de que el delito de peculado es continuo, que todos los actos que la componen deben considerarse como un conjunto, como un solo delito ejecutado durante determinada gestión administrativa y a causa de la misma inclinación viciosa. Por tanto, si se ha dictado ya sentencias contra el responsable de ese delito, es indebido procesarlo nuevamente por otros hechos verificados durante su gestión, considerándolos de manera aislada, considerándolos aisladamente y dictando por los mismos nueva sentencia. En base a esto, señoría, la consumación del ilícito pues no puede ser considerada de manera instantánea, como ya lo argumenté en el tema del principio de congruencia en el punto número 1. Pues las conductas que se describieron con los datos de prueba acontecieron en diversos lapsos de tiempo y eso hace que se encuadre precisamente en la interpretación que la Corte hace respecto a este ilícito de peculado. Es decir, en el sentido de que este tipo penal debe considerarse continuo. Y me parece que resulta interesante lo previsto en el artículo 122 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, en su fracción primera. Dicho artículo 122 establece el principio conocido por las partes, no bis in idem, que incluso dogmáticamente lo enseñaron en la escuela de diferente forma, pero Chihuahua lo tiene de otra forma, lo redactó de otra forma el legislador chihuahuense. Pues así está, no lo inventé yo, ahí está ya en ese sentido. Esta fracción primera señala, y me repito, también leer de manera textual, dice artículo 122, no bis in idem, nadie puede ser juzgado por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le aprueba o se le condene. Cuando exista contra la misma persona y por la misma conducta, fracción primera, dice, dos procedimientos distintos se archivará sobre ese oficio el que se haya iniciado en segundo término. Es decir, este artículo 122, concatenado con el tema del peculado continuo, relacionado precisamente con el criterio de la Corte que ya señalé, pues me parece que no hace jurídicamente posible iniciar nuevos procesos por hechos de peculado acontecidos durante el tiempo de la gestión de mi representado como auditor superior. Es decir, todo es exactamente lo mismo como auditor superior del Estado. Es por ello, señoría, como lo señalé al inicio, son 10 puntos, este es mi último punto, y pues es por todo lo señalado que considero que no existen datos de prueba suficientes, aún esta defensa sabedor del estándar mínimo que los tribunales federales han tenido para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Me parece que ni aún reduciendo a nada este estándar mínimo, existen datos de prueba suficientes para poder vincular a mi representado, por ello es que se hace la petición en ese sentido. Muchas gracias. Su señoría, antes de abordar el tema del origen de los recursos, quisiera hacerme cargo de lo argumentado por la defensa de manera somera. En cuanto al primer punto, habla el defensor de la congruencia entre la vinculación y la formulación. Es de la opinión de la asesoría jurídica que el delito sí es instantáneo, su señoría, toda vez que la distracción de objeto se dio con la llegada de los recursos a la cuenta bancaria de la jurídico colectiva. Esto es, la ruta de dinero se agotó con el origen en la cuenta de la Auditoría Superior, terminación 1796 de la institución financiera Bancomer, ahí inicia la ruta de dinero y concluye con la transferencia de esos recursos a la cuenta bancaria, insisto, de la jurídico colectiva. En ese momento es que se colman los elementos típicos para la distracción de objeto de los recursos con motivo del encargo por parte del hoy imputado. Su señoría, la elaboración de los dictámenes con posterioridad y de los contratos con posterioridad es un intento por dar apariencia de legalidad a esos hechos, es un intento por borrar ese rastro o por tratar, insisto, de impedir la acción penal, la acción legal. Insisto, sin aras de tratar de abundar mucho en ese sentido, consideramos que es instantáneo en este sentido y su señoría
complementaremos con algunos otros argumentos que el defensor engarzó en este mismo sentido. Pero pasaría al punto número 2. Dice que no se adecua el tipo penal y guarda congruencia con el tipo, la calidad específica del sujeto activo. En este caso, el hoy imputado, señoría, actuó con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Auditoría Superior, fracción 9. Esto es, él tiene la facultad, tuvo la facultad para administrar los bienes y para resolver sobre la contratación de servicios en su calidad de titular de la Auditoría Superior. Esto guarda congruencia con el diverso 19 de la misma ley, el cual en su fracción 2 establece que el director general de administración tiene las siguientes funciones, y esta es administrar los recursos financieros, humanos, materiales de la auditoría, de conformidad con las disposiciones legales, y resalto esta última parte, y las políticas que emita el auditor superior. Esto es, el director general de administración por jerarquía no actuaba de mutuo propio, tenía que actuar en coordinación con el auditor superior. Entonces, insisto, no podríamos hablar de que no fue con motivo de sus funciones que el auditor actuó, toda vez que suscribió el contrato, suscribió el dictamen, en su carácter de presidente del Comité de Adquisiciones. No en vano tiene esa calidad. Él debe velar por ese ejercicio, y ello lo engarzamos con el artículo 5 de la Ley del Presupuesto de Egresos, el cual establece que es obligación de los titulares de los entes velar por el buen ejercicio de los recursos que les son asignados. Además, señoría, invoca el defensor la ilegalidad respecto al nombramiento del contador público Armando Valenzuela Beltrán. Solamente que omite un dato importante, su señoría. El decreto por el cual se nombra al contador público Armando Valenzuela Beltrán es, como ya se dijo, de fecha 13 de febrero del año 2017. Bien, este decreto fue emitido por el Pleno y fue publicado en el periódico oficial del Estado el día 15 de febrero del 2017, su señoría. Ese decreto hizo que entrara en vigor, esa publicación del decreto hizo que entrara en vigor y generara efectos el mismo. Para ello, me debo remitir a lo que dispone el Reglamento de Prácticas Legislativas, Prácticas Parlamentarias, del Poder Legislativo, el cual establece en su artículo 2, fracción 4, decreto. Es la resolución de carácter vinculante que emite el Pleno del Congreso o la Diputación Permanente, en su caso, sobre iniciativas o asuntos de su competencia, y que deberá publicarse en el periódico oficial del Estado. Para ello, me remito de nuevo al transitorio primero del decreto por el cual se nombra al contador público Armando Valenzuela Beltrán. Me refiero al 273/2017, emitido por la 65ª legislatura. Este dice: artículo transitorio único, publíquese en el periódico oficial del Estado. Situación que no acontece, su señoría, con el contador público Ignacio Rodríguez Bejarano, su señoría. Sí existe un decreto, sí hay un decreto, el decreto 308/2017, también por la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Sin embargo, el transitorio único, al que no hace mención el defensor, también dispone que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, circunstancia que nunca ocurrió. Por tanto, me tengo que remitir a lo que dispone la ley del periódico oficial del Estado en su artículo 6, el cual dispone que ninguna ley, decreto, acuerdo o norma causará efectos si no es publicado en el periódico oficial. Entonces, esta ilegalidad a la que hace referencia el defensor, pues es nula de plano, toda vez que sí contaba con dicha facultad. Máxime
En el caso del auditor, en el supuesto sin conceder que no tuviera facultad para haber sido nombrado o el proceso hubiese estado viciado por parte del Congreso, pues esta no es la vía para impugnar o para determinar dichas irregularidades. Lo cierto es que fue vinculante, lo cierto es que fue publicado el nombramiento y que la causal de, digamos, que pudiera haber cesado los efectos del nombramiento del contador público Valenzuela, pues nunca fue publicado y tampoco pudo haber suspendido dichos efectos. Y además, su señoría, atiendo a la resolución de su homóloga, de la resolución de hace un momento, en la que hace mención a algo que considero muy, muy importante. En el supuesto sin conceder que no hubiera facultades para suscribir dichas copias, y digo, en el supuesto sin conceder, reitero, estaríamos ante una copia simple. Y en ningún momento el defensor o el imputado han hecho referencia a algún vicio, alteración o falsedad de dichas documentales, pues están engarzadas con diversos datos de prueba. Se encuentran reconocidas por diversos atestes. No estamos ante la posibilidad de que se excluyan por haber sido alterado porque sean falsas. Estamos ante un vicio de forma y tal vez no se hayan certificado adecuadamente, pero insisto, ello tal vez porque la causal que invoca para que cesaran las facultades del contador público, pues no se dio. Su señoría también menciona el tema de excluir datos financieros y trata de influir en su ánimo previendo un argumento del Ministerio Público y de la asesoría jurídica, hablando de que teníamos que hablar respecto de un principio de legalidad, pero él mismo invoca la Constitución y si el 133 no nos da mala línea, pues la Carta Magna y los tratados internacionales son la ley suprema de la Unión. Sí, efectivamente, hay una protección legal al secreto bancario. Efectivamente, no se debe vulnerar dicha protección, pero lo que la Constitución establece, no solamente la federal en el 109, sino el 178, penúltimo párrafo de nuestra Constitución local, lo que establecen es un régimen de excepción para delitos de corrupción, delitos por hechos de corrupción. Y me vuelvo a remitir al 133 constitucional y después a la Convención de las Naciones Unidas para el combate a la corrupción, en el 31.7, que establece que tendrán la facultad las autoridades investigadoras por faltas o hechos de corrupción para poder pedir información financiera. Esto es que no les sean oponibles el secreto bancario o el secreto fiscal, por la naturaleza de los hechos, por el flagelo social que ocasionan. Si bien dice, y coincido, estamos obligados como autoridades a actuar basados en un principio de legalidad, qué mayor disposición que nuestra Carta Magna y un tratado internacional suscrito por el Estado mexicano para establecer este régimen de excepción. Insisto, es un régimen de excepción. Si Ministerio Público diverso o autoridad diversa estimó prudente que mediara control jurisdiccional para su petición, es una cuestión que atiende a su estrategia de investigación y al 21 constitucional. Él es quien rige y quien determina cuáles serán sus diligencias para tal efecto. En este caso se determinó que no, atendiendo a 3 artículos, el 109 constitucional, 178 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y el que ya mencioné, 31.7 de la Convención contra la Corrupción. Además, no debemos perder de vista que la Ley de Instituciones de Crédito, en el artículo 142, pues continúa contemplando el hecho de que se puede pedir dicha información. Insisto, no es mi intención abundar demasiado al respecto, pero creo que sería suficiente ello para que el punto quinto del defensor también fuese combatido. Él dice que la opinión emitida por la especialista Yochi, no recuerdo el apellido, tendría que ser desestimada porque está basada su gran mayoría en los informes financieros que remite el maestro Humberto Ríos Ruiz de Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pues ya dijimos, primero, las documentales que remitió en su momento el contador Valenzuela Beltrán no están viciadas de origen por lo que mencionó el defensor. Tampoco estaría la información financiera, por tanto también debería darse valor a este dictamen. Una cuestión que omití,
Menciona el defensor que hizo de conocimiento el contador Valenzuela Ventral con la presentación de denuncia y que remitió algunas documentales que consideraba viciadas. No debemos perder de vista que el delito que nos ocupa es perseguible de oficio y que su obligación era denunciar. Continúo con el tema de testimonios de diversos coimputados. Su señoría, brevemente, no ha prescrito el delito, no ha prescrito la investigación. No podemos presumir o no podemos tratar de inferir en la estrategia de investigación del Ministerio Público, infiriendo que se le va a dar o no un privilegio tal o cual, cuando sí tenemos sentencias condenatorias por diverso coimputado, 2 específicamente del año pasado, y en donde él ya reparó el daño. No voy a hacer mención al coimputado, pero es de conocimiento general. Entonces, insisto, creo que estimo delicado que hagamos ese tipo de aseveraciones en este tipo de audiencias, señoría. Respecto a la declaración de la compañera Xóchitl Rubalcaba, no me pronunciaré al respecto, lo considero ocioso. Y el hecho de poner a la vista de los dictámenes de diversos atestes, su señoría, no creo que violente derecho o garantía alguna, o que vicie el procedimiento, o que esa puesta a la vista ya viniera viciada porque deveniera de una certificación del contador Valenzuela o porque deviniera de información financiera X. Al final del día, ellos están reconociendo dichas documentales y las rúbricas de los suscribientes porque laboraban en la institución, porque participaron de manera activa de ello. Es por ello que lo reconocen, insisto, no es mi intención abundar mucho al respecto. E insisto, no aporta dato alguno para presumir alteración. Sin más, en cuanto al origen de los recursos, que esto lo argumentó en su defensa material el imputado, debemos mencionar, su señoría, primero lo que establece el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014. En este presupuesto de egresos, su señoría, se hace una división por ejes estratégicos. Esa división por ejes estratégicos lo es para determinar la cantidad que se le suministrará a cada una de las actividades. La Auditoría Superior del Estado se encuentra en el eje 6. Este eje se denomina fortalecimiento legislativo y desarrollo de la vida democrática. En este apartado se le asignan 95.937.000 pesos, 937.917 pesos, perdón, de los cuales 90.637.917 pesos fueron destinados para la fiscalización a cuentas públicas, y dichos recursos fueron depositados en la cuenta 1796 de la institución financiera Bancomer, la cual es una cuenta de gasto corriente, la cual es una cuenta en la que se operaron las transferencias de los recursos que hoy son materia de investigación y por los cuales se le formuló y se está solicitando la vinculación. Su señoría, para efecto de recursos federales, la única mención que hace dicho presupuesto es de 5.300.000 pesos para el programa de fiscalización al gasto federalizado. Es la única referencia a la que hace el presupuesto de egresos. Fueron depositados esos recursos en una cuenta terminación 763 de la institución financiera Bancomer también. Señoría, nada que ver esa cuenta en la que se depositan los recursos profis con los que se depositan en la cuenta de gasto corriente 1796, con la cual se pagó a las jurídico-colectivas materia de la investigación. Señoría, también se hace mención por parte del imputado de manera indistinta de los conceptos de fondos, recursos, participaciones y aportaciones federales. Al respecto es importante referirnos a lo que refiere el Código Fiscal de la Federación y a lo que refiere la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, la cual en su artículo 2, fracciones 16, 17 y 19, establece y conceptualiza lo que es gasto etiquetado, gasto no etiquetado
y gasto de libre disposición. Dice la fracción 16ª, gasto etiquetado, las erogaciones que realizan las entidades federativas y los municipios a cargo de transferencias federales etiquetadas. Gasto no etiquetado, las erogaciones que realizan las entidades federativas y municipios a cargo de los ingresos de libre disposición y financiamientos. Y por último, la que interesa, ingresos de libre disposición, los ingresos locales y las participaciones federales. Para esto debemos distinguir entre participaciones y aportaciones federales. Las participaciones son de libre disposición. ¿Qué es esto? Esto es que la entidad federativa puede disponer para producir bienes y servicios a la ciudadanía de manera libre, a contraposición de lo que las aportaciones disponen. Las aportaciones federales vienen etiquetadas. También en etiquetadas que el gasto PROFIS al que he hecho referencia tiene lineamientos específicos para su gasto. Esos lineamientos específicos determinan cómo se ha de gastar y en qué se ha de gastar y cómo se debe justificar dicho gasto. Esto lo establecen las reglas de operación para el programa para la fiscalización del gasto federalizado, que en el 2014 se emitieron. Señoría, en el entendido de que estas participaciones en el supuesto sin conceder, que insisto, no hay un dato específico para suponer que son participaciones, que son aportación, porque ya tenemos definidas las aportaciones en PROFIS por 5.300.000 en cuenta diversa. Pero en el supuesto sin conceder que fueran participaciones federales, como lo dijo el imputado, son de libre disposición. Esto quiere decir que forman parte de la hacienda pública del Estado. ¿Cómo se integra la hacienda pública del Estado? Acorde a nuestra ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, se integra por lo que son los ingresos propios y las participaciones. Señoría, todos estos artículos en conjunto permiten advertir que los recursos de los cuales se dispuso para el pago de las jurídicas colectivas en comento no era un gasto federal. Además, hay que estar a lo que dispone el artículo 49, último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. Este último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 49, dice que serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos, federales o locales, por el manejo o aplicación indebida de recursos. Pero dice también a qué hace referencia este capítulo. Y ese capítulo hace referencia específica a fondos de aportaciones federales, que insisto, no es el caso de la 1796 con la que se pagó a las empresas, a la empresa Avangarde. Y además, señoría, las reglas de operación para el programa para la fiscalización del gasto federalizado establece, entre otras cosas, que como objeto de PROFIS es fortalecer el alcance y profundidad y calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado, de la Federación, el ejercicio de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y los municipios, y recalco el final del artículo, con excepción de las participaciones federales. Señoría, por lo anteriormente expuesto, no es dable determinar que los recursos por los cuales se investiga al imputado son federales, también atendiendo a lo que dispone el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su fracción primera, inciso I, el cual dispone que los jueces penales federales conocerán de los hechos perpetrados contra el servicio público federal. El hoy imputado fungía en el servicio público estatal, no federal. En cúmulo, señoría, insisto, nuestra Constitución local y la Ley de Hacienda establecen qué es nuestra hacienda pública. Nuestra hacienda pública, como ya lo dije, está integrada por las participaciones. El detrimento, el daño específico que se causó con esa distracción de objeto fue a la hacienda pública, a los recursos estatales. Máxime que, como es de conocimiento, como es de explorado derecho, existen contribuciones estatales y contribuciones federales.
por un tema de coordinación fiscal y convenios específicos de la entidad federativa con la federación, es que esos recursos llegan de nuevo a la federación, válgame la redundancia, para que ellos los redistribuyan. Por eso es que determina que algunos son gasto etiquetado y a otros son gastos de libre ejercicio, como es los que él dispuso. En el dado caso de que se diera una sentencia condenatoria y procediera a la reparación del daño, no hay manera, no hay interés jurídico por parte de institución del gobierno federal, ente del gobierno federal, que pudiera reclamar dicha reparación del daño. Pues en diversos procedimientos la reparación del daño ha procedido a la Auditoría Superior del Estado, porque la cuenta bancaria de la cual salieron los recursos está a nombre de Gobierno del Estado de Chihuahua, Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Señoría, en cúmulo, consideramos que los recursos no son federales, los recursos son estatales, máxime que la conducta se consumó en la entidad federativa y causó sus efectos en la misma. A efecto de abundar en cuanto a la consumación y otras particularidades, solicitaría le diera el uso de la voz a mi homóloga. Adelante. Gracias, su señoría. Si bien en cuanto a lo señalado por la defensa, su señoría, en cuanto a si el delito es continuo o instantáneo, esta mesa de trabajo difiere con lo señalado por la defensa, ya que consideramos que el delito se consumó de manera instantánea, esto es, desde el momento en que el dinero o el numerario sale de la cuenta 1796, es decir, de la Auditoría Superior del Estado, e ingresa a la de la jurídico moral, siendo en ese preciso momento en que se da esa consumación. Si bien se hizo una simulación de un contrato de prestación de servicios, esto no influye en que el desvío del recurso se da desde la salida de la cuenta bancaria ya referida. Ahora bien, en cuanto al principio non bis idem, en el cual señala la defensa que se debe juzgar, no se debe juzgar doblemente. Aquí tenemos que son hechos diversos, incluso en las diferentes causas. Sí es el delito de peculado, sin embargo, son ofendidos diferentes, fechas diferentes y indistintamente, por lo tanto, hechos diferentes. Es por lo tanto que no podemos estar yendo en contraposición a este principio. Ahora bien, su señoría, para cerrar un poco lo ya señalado por aquí el licenciado, voy a dar brevemente o meter un poco a lo que fue el proceso ilegal de adjudicación, es decir, la simulación de un contrato de prestación de servicios. Esto es, señoría, que por regla general para la contratación de servicios profesionales se hace a través de una licitación pública y que excepcionalmente puede hacerse una licitación restringida a través de la modalidad de adjudicación directa o bien mediante una invitación a no menos de 3 proveedores. Pero para llevar a cabo la adjudicación directa, su señoría, solo se requiere llenar ciertos requisitos. El primero de ellos es que el monto de la operación no exceda de 25 veces el salario mínimo vigente al momento en que se desarrolla la operación. Y en base a eso también de que el proveedor tenga la capacidad de respuesta inmediata al servicio prestado y que además se haya realizado una investigación de mercado en la cual el proveedor justifique precio, ganancias, oportunidad de respuesta y calidad en el producto. Situación, su señoría, que a todas luces este procedimiento no se llevó a cabo y sin embargo se hizo una adjudicación directa, basándola en el artículo 102, fracción novena, es decir, por tratarse de servicios profesionales, pero que sin embargo también deben de reunir los requisitos ya señalados. Por lo tanto, estamos ante un proceso ilegal de adjudicación, que por ende derivó también en un contrato ilegal, ya que el dictamen de excepción que derivó de esa adjudicación tiene que estar fundado en las mismas condiciones ya referidas y que si el contrato
Una vez que se da este fallo, tiene que formalizarse 10 días naturales después de la notificación del fallo que hace el comité. Situación que obviamente no sucedió, dado que la fabricación de este contrato se dio casi 2 o 3 años después de que ese recurso sale, insisto, de la cuenta bancaria. Ahora bien, derivado de este contrato y tanto dictamen, pues se hace un pago por el servicio prestado. ¿Cuál servicio? Que ya hemos estado haciendo mención, la consultoría y asesoría que brindaría la Jurídico Moral por la cantidad de 2.146.000 pesos. Pago, su señoría, que también fue un pago ilegal, ya que debió de haber estado justificado, comprobado y devengado, ya que así lo establece la ley de presupuesto de egresos, contabilidad gubernamental y gasto público del Estado, lo cual viene a corroborar que se realizó un pago ilegal a la luz de una documentación y simulación también ilegal, que fueron formas, su señoría, con las cuales el hoy imputado, en codominio de otros imputados, realizaron para lograr el desvío del recurso o numerario de la auditoría. Y que todo esto, su señoría, fue vinculado con los testimonios ya señalados, tanto de Edgar Omar, Antonio García Durán, Armando Quintana, entre otros. Y que si bien, su señoría, aquí la defensa trata de restarles valor probatorio, lo cierto es que Edgar Omar, como bien ya lo señaló aquí mi compañero, él compurgó ya una pena, se hizo el pago de una reparación del daño y por ende tenía derecho a un criterio de oportunidad como lo tiene cualquier imputado. No sin antes hacer señalamiento que un criterio de oportunidad precisamente es un beneficio en el cual permite al Ministerio Público no ejercer abstenerse de ejercer la acción penal siempre y cuando exista la reparación del daño. Ahora bien, su señoría, este recurso que ha salido de la cuenta de la auditoría es un recurso que en razón de su encargo tenía la obligación el hoy imputado de administrar, como ya lo señaló también mi compañero, y que en consecuencia, su señoría, con cada uno de estos elementos y en consecuencia, incluso con las señalamientos directos que hacen cada uno de estos testigos, debemos tener por acreditado hasta este momento un hecho que encuadra dentro del delito de peculado y que además existe la presunción de que el imputado ha participado, insistiendo, con la simulación de un contrato de prestación de servicios con la finalidad de distraer el recurso del erario público. En este momento, su señoría, sería todo en cuanto a motivación y nos permitiremos, su señoría, anexar o incorporar, perdón, en los oficios que hicimos hace entrada a la audiencia, que ya se le corrió traslado al Ministerio Público y se hizo a través de de WhatsApp, se le pasó a la defensa, en los cuales estamos anexando los estados de cuenta mensuales de los meses de mayo y junio del 2014, precisamente de la cuenta 7063, denominada Profis. Además, un diverso oficio dirigido al licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, auditor especial de gasto federalizado, y el cual es signado por el hoy imputado, el señor Jesús Manuel Esparza Flores. Su señoría. Sí, señor defensor. Sí, digo, para no intento acotar el tema de la audiencia, me parece que no es factible procesalmente hablando que el asesor jurídico incorpore datos de prueba, es decir, este periodo constitucional
término duplicidad es exclusivo para la defensa, digo, al menos ese es el criterio del de la voz. Digo, para fin si fuera al contrario, bueno, pues que se me corrigiera, pero si no, pues a fin de evitar la sociedad de estar pretendiendo informar o incorporar datos de prueba, que efectivamente cuento con ellos, me los hicieron llegar previo a iniciar la audiencia, pero me parece que no es factible que puedan dar cuenta de ellos para la etapa en la que nos encontramos. Asesor jurídico. Señoría, no es que estemos incorporando un dato de prueba porque intentemos probar un hecho propio de la asesoría jurídica. Quien introdujo el tema del origen de los recursos fue el hoy imputado y su defensa. Solamente queremos poner a la vista estas documentales para evidenciar la existencia de la cuenta 7063, en la cual se deposita el recurso denominado Profis. Pero estamos a lo que usted disponga, su señoría. Fiscalía. Un momento, su señoría. El análisis conjunto, integral y armónico de estos datos de prueba se advierte, como ya se dijo, la celebración del contrato, el pago por conducto de gobierno del estado de Chihuahua a través en concreto de la Auditoría Superior del Estado en favor de la Moral Avantgarde y desde luego la falta o nula existencia de la contraprestación al no existir ninguno de los documentos necesarios para soportar la celebración del contrato conforme a las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, el cual se elaboró fuera de la normatividad adecuada, que en concreto no era la de adjudicación directa, y además que se realizó a través de la utilización de documentos apócrifos, siendo que fue con posterioridad a la celebración del contrato y la prestación del servicio correspondiente que se obtuvo, en este caso, la documentación relativa a la celebración de los contratos. Es decir, primero se realizó el pago y con posterioridad 3 años después se llevó a cabo la obtención de la documentación que justificó estos pagos. Del análisis de estos datos de prueba se advierte entonces que un conjunto de servidores públicos encabezados por Jesús Manuel Esparza Flores llevaron a cabo precisamente la distracción de un objeto que pertenece a la Auditoría Superior del Estado, en este caso dinero en efectivo, y los desviaron para un fin distinto. En este caso es la satisfacción de necesidades de la propia Auditoría Superior, siendo en la especie innecesario adentrarse al estudio de dónde quedó este recurso, ya que en el delito de peculado, ese criterio particular, que lo que se sanciona a través de la antijusticia es precisamente el quebranto de la hacienda pública de la autoridad superior y no que este dinero en efectivo haya sido desviado para un fin en particular. Lo que se sanciona en el delito de peculado es precisamente que no se destina al recurso en particular para el que se ha dispuesto. Esta calidad específica de servidor público se ampara, entre otras cosas, por lo que hace al contador Jesús Manuel Esparza Flores como auditor superior por la copia certificada del decreto 714/2011, donde se le nombra precisamente como auditor, cargo que desempeñó del 20 de diciembre de 2011 al 13 de febrero de 2017. Y por otro lado, se aportan los nombramientos diversos de César Edel Guerrero González, quien se desempeñó del 9 de enero de 2012 al 3 de marzo de 2017 en distintas áreas de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, y además especial relevancia merece el nombramiento de Edgar Omar Ramírez Martínez como director general de finanzas entre el 20 de enero de 2012 y el 3 de marzo de 2017. Documentales que en el caso en particular corroboran precisamente que las personas que intervinieron de manera directa en la manipulación de estos documentos para la desviación de un recurso público tenían la calidad específica de servidores públicos que es exigida por el tipo penal previsto en el artículo 270 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Además, se actualiza el verbo rector de la conducta atribuida al imputado de mérito en el sentido de que se llevó a cabo la distracción del objeto en los términos señalados por parte de la propia Fiscalía y los asesores jurídicos, ya que debe decirse que, contrario a lo que señala la defensa, en el sentido de que no se actualiza este verbo rector de disponer como elementos del tipo penal del delito en estudio, puesto que quien tiene la facultad de disponer de este dinero en particular es precisamente el director general de administración y no el auditor,
al tenor de lo dispuesto en el artículo 19, fracción cuarta. Debe decirse que en el caso en concreto se tiene que hablar o tiene que considerarse una disponibilidad tanto jurídica como material. Cierto resulta que del análisis de lo que establece la ley de la Auditoría Superior del Estado en su artículo 19, fracción cuarta, establece como facultades del Director General de Administración y Finanzas ejercer el presupuesto, pero también la fracción octava del mismo artículo señala participar en la adquisición de bienes y servicios que requiera la Auditoría Superior del Estado. Sin embargo, esta interpretación de las facultades que tiene el Director General de Administración y Finanzas debe de verse subordinada e interpretada conjuntamente con el artículo 211, donde se establecen las facultades del auditor superior. En concreto, en su fracción séptima establece elaborar y ejercer el presupuesto de egresos de la Auditoría Superior por conducto del Director General de Administración y Finanzas, y en su fracción novena establece administrar los bienes y recursos precisamente de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. Por lo que si bien el Director General de Administración tiene esta facultad de ejercer el presupuesto, no menos cierto resulta que debe interpretarse este contenido normativo a la luz de las facultades con las que cuenta el auditor superior, de manera tal que la conducta de este funcionario en específico está supeditada a las facultades con las que cuenta el auditor superior, de donde viene entonces infundada el argumento defensivo en el sentido de que no se actualiza la tipicidad de la conducta en razón de que el verbo rector no se encuentra justificado. Por otro lado, también a criterio de este juzgador, se advierte que estos recursos se recibieron por razón del encargo, ya que precisamente con el nombramiento respectivo se llevó a cabo la acreditación de que el imputado de mérito se desempeñaba como auditor superior del gobierno del Estado de Chihuahua en la temporalidad de los hechos que se le atribuyen por parte del agente del Ministerio Público, en el sentido de que el propio artículo 6 de la Ley de la Auditoría Superior establece que este ente es un órgano del Congreso dotado de autonomía técnica y presupuesto. De manera tal, a la luz de este artículo 6, en consonancia con el contenido del artículo 211, se trata de recursos de índole de que por las facultades que se le eran conferidas por parte de la ley orgánica correspondiente o de la legislación correspondiente, estaban a disposición del auditor de mérito, razón por la cual se actualiza la materialidad del ilícito en cuestión. Es decir, la disposición a través de estos actos ejecutivos, de la obtención de esta documentación, de la simulación de estos actos jurídicos, para justificar precisamente el egreso de este dinero en efectivo, cantidades que en su totalidad vinieron a reflejarse precisamente en el patrimonio de quien se encuentra unida por un vínculo con el señor Jesús Manuel Esparza Flores, que en concreto es Ileana María Gámez Cano. Incluso así lo refiere el testigo de identidad reservada con terminaciones HAB71/2017, en donde refiere que precisamente las instrucciones del contador Esparza eran, entre otras cosas, regresar el dinero a las cuentas de su señora esposa. En relación a la circunstancia agravante de responsabilidad que hace alusión el agente del Ministerio Público, dado el monto acreditado precisamente con las cantidades estipuladas en el contrato, con la póliza de egresos, con la factura correspondiente, pues la cantidad de 2.146.000 pesos excede en una cantidad considerable el monto de 500 veces el salario mínimo vigente en la época de los hechos. Ahora bien, a criterio de este juzgador, considero que no le asiste la razón a la defensa en el sentido de que no exista congruencia en relación a la temporalidad de los hechos y la forma de consumación del ilícito que se le atribuye al imputado de mérito. En primer término, porque me parece que, como precisó la Fiscalía en su réplica de los argumentos defensivos, del contenido de la formulación de imputación se advierten circunstancias de tiempo, modo y lugar en donde ocurrió el evento delictivo. Se acotó un periodo de tiempo a partir del cual se llevó a cabo la obtención de los documentos necesarios para la simulación del contrato, obtención de la factura y los acontecimientos realizados con posterioridad para tratar de encubrir la conducta de mérito. Se especificó cuál fue la calidad específica, se señaló cuál fue la calidad específica del señor Jesús Manuel Esparza Flores, se señalaron cuáles fueron las conductas que llevó a cabo para lograr la distracción de este recurso en particular,
y se señaló el momento de la consumación del ilícito de mérito. Es decir, si bien se acota la temporalidad de la ejecución de la conducta en su conjunto entre 2014 y 2017, se precisa que la consumación ocurrió precisamente el día 30 de mayo de 2014, que según o atendiendo a las documentales aportadas por el órgano de la Fiscalía, fue la fecha en la que efectivamente se realizó la transferencia desde la cuenta de gobierno del Estado, en este caso de la Auditoría Superior, a la Moral Avantgarde en los términos ya especificados por los testigos de mérito. Del análisis de estos datos, consagrados entonces de la formulación de imputación, analizados al tamiz de los datos de prueba, se advierte que la Fiscalía cumple con establecer estas circunstancias de tiempo, modo y lugar de las que habla el artículo 19 constitucional, a efecto de hacerle saber al imputado de mérito cuál es la conducta que se le recrimina. En el entendido que acorde al contenido del artículo 17 en su fracción primera, el Código Penal del Estado de Chihuahua, se coincide en el sentido que en los hechos en particular nos encontramos ante la presencia de un delito de carácter instantáneo, identificado como aquel cuya consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal. Cierto, resulta que existen conductas verificadas con anterioridad a la consumación del ilícito, pero debemos atender que, como precisó la señorita fiscal, se considera que la consumación del delito, es decir, el agotamiento de la conducta consagrada en el artículo 270, se da precisamente ese 30 de mayo de 2014 en que se actualizan los elementos del delito, de manera tal que las conductas anteriores, la obtención de la factura, la obtención de la negociación con personas en el Estado de Puebla, inclusive para lograr la factura, se deben de entender como actos preparatorios de la conducta de mérito. Pero de separar esta conducta por la consumación del resultado acaecido el 30 de mayo de 2014, pues nos encontraríamos ante eventos delictivos que por su naturaleza pueden ser o no delictivos, pero que de manera aislada no pueden considerarse constitutivos del delito de peculado. Por tanto, la consumación es instantánea y ocurre en el momento justo en que el 30 de mayo de 2014 se realizó la transferencia correspondiente, siendo que también le asiste la razón al complemento del asesor jurídico en el sentido de que los actos verificados con posterioridad, incluso 3 años después, la elaboración de la documentación que justificara el egreso, pues ya son conductas tendientes a encubrir o a justificar la conducta delictiva que se le atribuye al imputado de mérito. Sin embargo, son conductas que tienen el carácter de autónomas, es decir, sería tanto como tener o llegar a la conclusión de no tratar de justificar la erogación de este recurso, no se hubiera consumado el delito de peculado. Es resultando intrascendente los actos realizados con posterioridad a la materialización del delito en cuestión, puesto que ya los elementos de la descripción típica se habían agotado en el momento justo en que se llevó a cabo esta erogación. Razón por la cual considero no le asiste la razón a la defensa en el sentido de que el delito sea de carácter, de un diverso carácter a la consumación instantánea. Más aún que inclusive, suponiendo sin conceder, se tratara de una consumación distinta al tenor de las reglas del artículo 17, me parece que esto no incide entre la congruencia que debe existir entre la formulación de imputación y los datos de prueba, puesto que, como se dijo e incluso se destacó por parte del órgano de la Fiscalía, el hecho que establece el agente del Ministerio Público cuenta con las circunstancias de tiempo, modo y lugar necesarias para valorar esta congruencia entre los datos de prueba y los antecedentes de investigación, siendo que en todo caso la consumación del resultado es inherente a una apreciación de carácter jurídico, más no de carácter fáctico. Y recordemos que en este caso la congruencia entre el hecho y los antecedentes de investigación debe verificarse precisamente en cuestiones de carácter fáctico. Esto partiendo de la premisa de que la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de la acreditación de un hecho que la ley señala como delito, incluso pudiendo brindar una apreciación de carácter jurídico distinta por parte del órgano jurisdiccional, como establece el propio artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otro lado, me parece que tampoco le asiste la razón a la defensa en el sentido de que sean ilegales todos los documentales que derivan del actuar del contador público Armando Valenzuela. En primer término, porque esto fue combatido por parte del asesor jurídico al momento de señalar que, atendiendo a la interpretación que hace el defensor
en el sentido de que al haberse emitido un decreto a partir del cual, perdón, se consideró que la conducta, que el nombramiento otorgado a el contador antes sindicado dejaba de tener efectos cuando se emitió el decreto 308/2017 que nombraba a diversa persona como auditor superior. Esto se encuentra precisamente corroborado con la información introducida por parte del asesor jurídico y no controvertida por el órgano de la defensa, cuando se señala específicamente que el decreto antes indicado en donde se hace el cambio o se hace la designación, ya no el cambio, sino la designación de un auditor en particular, nunca fue publicado, siendo que sus propios artículos transitorios, inclusive atendiendo al proceso legislativo, pues exigen la publicación de este tipo de decretos para hacer obligatoria la entrada en vigor de este acto de carácter legislativo. Por lo que la falta de publicación de este decreto, pues con independencia de las consideraciones del órgano de la defensa, me parece y incide en el sentido de que la persona designada como auditor superior nunca entró en funciones. No obstante, con independencia de estas argumentaciones, me parece que le asiste la razón a la Fiscalía en el sentido de que la interpretación que hace la defensa de que por la falta de nombramiento, suponiendo sin conceder, del auditor, ya no le es posible interponer la denuncia y ya no le es válido llevar a cabo la certificación de estos documentos. En primer término, como atinadamente señaló la Fiscalía, el delito de peculado es un delito que se persigue oficiosamente en términos del artículo 98 del Código Penal, por lo que cualquier ciudadano, cualquier persona puede interponer la denuncia correspondiente. Y por otro lado, el hecho de que, insisto, suponiendo sin conceder todas estas documentaciones, no contaran con la certificación correspondiente y no se trate de una documental pública, como señala el defensor, por no tratarse de documentos expedidos por un servidor público con motivo y en ejercicio de sus funciones, atenta contra el contenido del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la valoración o la apreciación libre de los datos de prueba. Inclusive el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 380, al hablar de la prueba documental, ni siquiera hace una distinción entre documentos públicos y documentos privados. Es decir, esta diferenciación de antaño propia de un sistema de valoración tasado no se encuentra inserta en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Únicamente se habla de documentos y precisamente bajo estas reglas de valoración libre y lógica, que es característica del sistema penal de corte adversarial o acusatorio, dispone ese artículo 380. Se considera documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho, nada más. Y que en todo caso, quien cuestione la autenticidad de este documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. Razón por la cual, con independencia de la certificación de estos documentos, lo cierto es que no han sido desvirtuados y que, como también se destacó la Fiscalía, todos y cada uno de los testigos que han sido reseñados y valorados fueron enfáticos en reconocerlos en el artículo 280 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera tal que esta información relativa a hechos que son de carácter notorio por estar establecidos en este tipo de documentos no ha sido controvertida por parte de la defensa en el sentido de que no se trata de información auténtica y ha sido reconocida por parte de personas a quienes les constan los hechos por haberlos presenciado de manera directa a través de sus sentidos, pues genera convicción en quien resuelve que, con independencia de quién haya suscrito estos documentos, son suficientes para, desde esta perspectiva de valoración libre y lógica, otorgarles convicción para tener por demostrada la pretensión de la Fiscalía. Máxime que, como establece la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la valoración que se hace al tenor de lo que se conoce como un hecho que la ley señala como delito es únicamente una valoración de la razonabilidad de los datos de prueba aportados por parte de la Fiscalía en razón con la congruencia de la formulación de imputación. De manera tal que, inclusive, el único efecto que tendría considerar la argumentación defensiva en el sentido de que esta certificación sea un requisito sine qua non para llevar a cabo la valoración de esta documentación, pues únicamente sería una dilación del proceso en perjuicio de su propio representado. Es decir, a tratarse de información pública,
bastaría con que se recabara esta información, siendo precisamente la fuente un hecho conocido, al menos porque hasta este momento no ha sido desvirtuado. De manera tal que bajo esas pautas de valoración, no se considera que esté afectado de algún tipo de nulidad la información de mérito. Y la misma suerte surte el informe emitido por parte del perito nombre Yoshi, en donde no alcanza este efecto corruptor al no considerarse que la información ministrada por parte del agente del Ministerio Público se encuentre viciada por nulidad en los términos ya expuestos, tanto porque no se ha demostrado que quien las emitió no tenía el carácter de encargado del despacho, y por otro lado porque con independencia de ello encuentra soporte lógico entre sí y con otros datos de prueba que la corroboran. De la misma manera, me parece que no le asiste la razón al órgano de la defensa cuando apuntala o señala la información recabada por el agente del Ministerio Público ante la Comisión Nacional Bancaria en términos del artículo 142, fracción segunda de la Ley de Instituciones Bancarias, contrario al contenido del artículo 16 constitucional y viola el secreto bancario al no haber sido obtenida a través de la autorización de carácter jurisdiccional. En primer término, porque precisamente el propio defensor hizo hincapié en que los criterios pronunciados al respecto a la obligatoriedad jurisdiccional para obtener esta información son tesis de carácter aislado que, al no ser jurisprudencia firme, no son vinculantes. Por otro lado, también es de destacarse que en el caso en particular, la propia Fiscalía fue enfática que no solamente es el fundamento para obtener la información bancaria correspondiente, sino que también basa su petición ante la institución bancaria correspondiente en el contenido del artículo 109, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que tratándose de delitos relacionados con la materia de corrupción, cuenta con esta facultad de solicitar estos datos bancarios al encontrarse en un supuesto de excepción. Máxime, que como también acertadamente señala la señorita fiscal, la tesis a que hace alusión a tratarse de un delito que no se encuentra dentro de los supuestos del delito de corrupción, es decir, el delito de extorsión, acorde al principio de relatividad de las sentencias en materia de amparo, pues no es aplicable al caso en concreto en los términos que solicita la defensa. Y esto es así porque la propia Fiscalía justifica su petición no solo en esta disposición de carácter constitucional donde se hace alusión a los delitos cometidos en materia de corrupción, sino que también la justifica al tenor del contenido del artículo 35, apartado G, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, donde se establece que precisamente el peculado, al encontrarse entre los delitos cometidos contra el servicio público, cometidos por servidores públicos, es un delito que se encuentra relacionado directamente con actos de corrupción. Máxime que esto también tiene una justificación de carácter convencional, puesto que la propia Fiscalía, como puede advertirse, justificó la obtención de esta información en el contenido de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y a saber, en su artículo 6, en sus incisos C, D y E, establece como actos de corrupción, entre otros, la realización por parte de un funcionario público, supuesto que se acredita al margen de estos hechos, o una persona que ejerza funciones públicas en cualquier acto o omisión en ejercicio de sus funciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. Entre otros supuestos, el aprovechamiento doloso o ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos que se refiere al presente artículo, además de la participación en cualquier otra forma en la comisión o tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. En ese sentido, entonces, se converge con la Fiscalía y lo señalado por parte del asesor jurídico en el sentido de que no es aplicable la tesis que invoca la defensa. Se trata de un criterio aislado que no es vinculante en el caso en particular y que la obtención de esta información se llevó a cabo en el supuesto de excepción que contempla la propia Constitución y las disposiciones reglamentarias correspondientes. Máxime que incluso esta información deriva de las aportaciones también del testigo de identidad reservada, puesto que del análisis de los datos de prueba se advierte que este mismo aportó en documentales que están corroboradas con el contenido de la información emitida por la Comisión Nacional Bancaria, las capturas de pantalla donde se hicieron las transacciones a las empresas que se utilizaron para desviar el dinero obtenido desde la cuenta de la Auditoría Superior del Gobierno del Estado de Chihuahua hasta llegar a la cuenta particular de Liliana María Gámez
mexicano en acatamiento de las instrucciones del contador Esparza. Estas capturas de pantalla, documentos simples, si se quiere apreciar de esta manera, se consideran merecedores de crédito si se toma en cuenta que están corroborados precisamente con esta información que a criterio de este juzgador fue obtenida de manera lícita. Por otro lado, en razón del contenido de la argumentación de la defensa, se considera que tampoco le asiste la razón en el sentido de que los testigos de identidad reservada, uno en particular del que deviene principalmente la acreditación del delito que se atribuye al imputado de mérito, no se ha justificado por parte del agente del Ministerio Público cuál fue la razón por la cual se decretó este régimen de excepción de testigo de identidad reservada. En el caso en particular, más allá del ejercicio de las facultades de la Fiscalía descritas en esta audiencia conforme a la Ley Estatal de Testigos, de protección a testigos y víctimas del delito y demás supuestos constitucionales, me parece que no le roga a la defensa ningún perjuicio el hecho de que se haya reservado la identidad de este testigo. Si se dio la oportunidad de vida, como está documentado en los registros audiovisuales correspondientes, de que se entregara la carpeta de investigación a el defensor que asistió al imputado en la audiencia anterior, y se hizo hincapié a petición del propio imputado de que se le entregara personalmente la carpeta de investigación donde se encontraba recluido, y además porque luego de la exposición de los antecedentes de investigación por parte de la agente del Ministerio Público, a pregunta expresa de este juzgador, como está videograbado, el diverso defensor nombrado por el imputado de mérito corroboró su debida integración de todos y cada uno de los medios de prueba expuestos por parte de la Fiscalía a la carpeta de investigación. De manera tal que la identidad reservada, incluso conforme al criterio invocado por parte de la defensa, no amedrenta o no va en contra del derecho a la defensa. Aquí inclusive se dio la oportunidad de llevar a cabo el ofrecimiento de estos medios de prueba como se increpó desde el principio del defensor sin que se hayan ofertado. Ante tal situación y la corroboración por parte del órgano técnico de la defensa de la debida integración de este testimonio de la carpeta de investigación, insisto, como consta en los registros audiovisuales, me parece que no se deja en estado de indefensión a el imputado de mérito y a su defensa para llevar a cabo la valoración de este testimonio en particular. Asimismo, también me parece intrascendente las argumentaciones que devienen subjetivas en el sentido de que no se le conceda valor probatorio al dicho de los coimputados, el de testigo con identidad reservada, Edgar Omar y Antonio Eduardo, ya que se desconoce cuáles fueron los motivos de su declaración. Me parece que ni siquiera es necesario ahondar en este tema en particular, en aquello de los criterios de oportunidad, porque como señaló la fiscal acertadamente, la declaración de estas personas y en los términos que también especificó el defensor, únicamente deben obedecer al contenido del artículo 113 en sus fracciones tercera y cuarta y el artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata de las manifestaciones de una persona en presencia de su defensor y a sabiendas de su derecho a guardar silencio, decidió deponer hechos que le podían ser perjudiciales. Y esto se justifica precisamente con la presencia de este profesionista. Más aún que la propia fiscal, sin que fuera desvirtuado por parte del órgano de la defensa, señaló que la posibilidad de un criterio de oportunidad se trataba de una sola expectativa que hasta este momento no se presenta, no se actualiza. Por eso deviene subjetiva la apreciación de la defensa en el sentido de que estos testimonios no sean válidos, inclusive porque resulta intrascendente para este juzgador el motivo por el cual vertieron sus declaraciones, siempre y cuando se reúnen las formalidades esenciales del procedimiento en términos del artículo 12 y los numerales antes invocados. Máxime que inclusive, como también precisa el órgano de la Fiscalía, pues carece de interés jurídico la propia defensa para llevar a cabo la impugnación de estos criterios de oportunidad que en su momento eventualmente se pudieran consagrar, porque como establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, la impugnación de esta determinación que discrecionalmente y como autoridad puede tomar el agente del Ministerio Público corresponde a la víctima, cuyos intereses también se encuentran representados en esta audiencia y que al respecto no se ha dicho nada en relación a estos posibles criterios de oportunidad. Continuando con el desarrollo de la audiencia, me parece que sí le asiste la razón a la defensa en el sentido de que no se tome en cuenta el dicho de Xochitl Rubalcaba. Inclusive al llevar a cabo el desarrollo de el cuerpo de la presente resolución en su parte considerativa, no se tomó en cuenta el dicho de Xochitl Rubalcaba y no se introdujo sus manifestaciones en relación a los hechos que le constan. En el sentido que efectivamente me parece que sí se vulneró su garantía de no autoincriminarse al no designarse un defensor,
puesto que si bien existe una apreciación parcial por parte de la Fiscalía en el sentido de que esta únicamente tiene el carácter de testigo, pues de su propio relato se establece que ella misma hace una comparativa de lo que ocurría durante la administración del contador Esparza y la administración posterior, arguyendo que inclusive había actos de carácter turbio, según califica ella misma a título personal, en la primera de las administraciones, y que no obstante ella llevaba a cabo las conductas que se le eran encomendadas por sus superiores. A criterio de este juzgador, ese simple hecho es suficiente para considerar que eventualmente esto pudiera incriminarla porque realizó actos ejecutivos dentro de esa estructura a partir de la cual se logró, se llevó a cabo la configuración del delito en comento. Y en el sentido del argumento de que no tenga valor las manifestaciones de los testigos en términos del artículo 280, pues la misma suerte corre en relación a lo ya esgrimido en el sentido de la libre valoración de los datos de prueba y que el Código Nacional de Procedimientos Penales dejó de lado esa arcaica figura o esa arcaica distinción del documento público y el documento privado. Únicamente establece documental y deja al arbitrio del juzgador conceder un mayor o menor valor probatorio a estos antecedentes de investigación desde la perspectiva de la valoración libre y lógica. Máxima que recordemos que el análisis de los antecedentes de investigación debe realizarse según el artículo 259 de la legislación adjetiva aplicable de manera conjunta, integral y armónica, como en la especie de criterio estatutario se ha realizado. Finalmente, también me parece que le viene infundado el argumento defensivo en el sentido de que las múltiples causas penales con las que cuenta el imputado de mérito hacen que la conducta que se le recrimine se trate de un delito de carácter continuo. Inclusive sustenta su conducta o su argumento en una tesis de carácter histórica donde se hace alusión a la materialización del delito de peculado bajo la figura de un delito de carácter continuo. Me parece que esto queda superado en principio porque parte de una premisa contraria a la interpretación de este juzgador, en el sentido que como ya quedó resuelto, como ya quedó evidenciado, nos encontramos frente a la presencia de un delito de carácter instantáneo, los términos ya señalados y en los términos especificados por parte de la Fiscalía. De manera tal que si el delito instantáneo se caracteriza por su actualización temporal en el momento justo en que se agotan los elementos del delito, es tanto como suponer que cada vez que se reúnan estas figuras de carácter delictiva estaríamos ante la presencia de distintas conductas que merecen ser estudiadas o merecen especial relevancia de carácter jurídico penal para los efectos de ley. En el caso en concreto, me parece que la interpretación de la defensa, en el sentido de que cuando un servidor público comete el delito de peculado durante el periodo de su encargo y hace distintas desviaciones o distintos actos particulares con independencia de los actos materiales que llevan a cabo la actualización del artículo 270 del Código Penal del Estado de Chihuahua, llevaría a cabo una sola adecuación típica, sería tanto como afirmar pues que la primera materialización de una de estas conductas delictivas que otorgaría al servidor público pues una patente de corso, ¿no? Como se decía en la actualidad, o una inmunidad para lograr llevar a cabo conductas posteriores de carácter delictivo, ya que todas estas conductas serían soportadas por la primera figura jurídica y esto es contrario a la interpretación del artículo 17, fracción primera del Código Penal en el Estado de Chihuahua. Es decir, en el caso particular me parece que la conducta se ha agotado en los términos especificados y que la relación que existe entre la conducta y el resultado de este nexo causal da lugar a una sola apreciación jurídica. En mérito de lo ya expuesto, entonces, se considera actualizada la figura delictiva del delito de peculado al tamiz de los datos de prueba ya analizados y por los motivos expuestos, sobre todo considerando que en la fase procesal en la que nos encontramos únicamente es necesario analizar la conexión lógica entre estos datos de prueba en relación con la formulación de imputación. Entonces, si tenemos la evidencia de la celebración del contrato, la evidencia del pago del contrato y el dicho de personas a partir de las cuales les constan de manera directa por haberlo presenciado a través de sus sentidos los colaboradores del propio contador, así como el testigo de identidad reservada, e indicar la manera en que se consiguió la documentación para generar el pago, y tenemos la información de personas que con motivo del ejercicio de sus funciones precisamente como expertos en materia contable llevaron a cabo la auditoría de la Auditoría Superior del Estado con posterioridad a la finalización de la gestión del contador Esparza, en el sentido de que no encontraron soporte alguno de esta
de esta evidencia, es decir, o evidencia alguna de que se cubría este contrato. Y por otro lado, existe información que precisamente todo este dinero vino a parar precisamente en los márgenes porcentuales, como refleja el testigo de identidad reservada que indicaba el propio contador Esparza, es decir, 91%, 8% y 1%, 91% a través de la devolución, 8% en efectivo y 1% para que les entregue la factura. Inclusive las cantidades coinciden con esta ruta del dinero que finalmente terminó en las cuentas de que está unida en un vínculo matrimonial, pues las matemáticas no mienten y en este caso es un hecho notorio que corrobora que precisamente la mecánica de los hechos ocurrió como señalan los testigos de mérito. Al margen de esto se encuentra entonces razonabilidad en la imputación de la Fiscalía amparada por parte de los antecedentes de operación. En cuanto a la probabilidad de que el contador Jesús Manuel Esparza Flores haya intervenido en el delito en estudio, pues en su contra, en primer término, debemos considerar la existencia del decreto a partir del cual se hace pública su designación como auditor superior, esto del Estado de Chihuahua, esto en el periodo consagrado en la formulación de imputación, y las imputaciones que en su contra hacen los testigos, el de identidad reservada HA B71, así como Edgar Omar Ramírez Martínez y Antonio Eduardo García Durán. El primero de ellos en el sentido de que da cuenta de las circunstancias anteriores y concomitantes al hecho, es decir, de cómo se obtuvo la factura, de cómo se señaló este dinero sería desviado, de la mecánica de los hechos, del plan de autor a partir del cual se verificaría la conducta que se le requeriría al imputado, y los dos testigos restantes quienes tuvieron conocimiento de las circunstancias concomitantes y posteriores a la realización del evento delictivo. Es decir, que una vez que se obtuvo la factura, tuvieron conocimiento de la misma y colaboraron de manera conjunta por instrucciones del imputado de mérito para llevar a cabo la constatación del ilícito que se le recrimina. Además de que con posterioridad, por instrucciones de este mismo, elaboraron la documentación necesaria para llevar a cabo o tratar de llevar a cabo la justificación de esta erogación. Estas imputaciones fueron analizadas en la parte considerativa de esta resolución y en obvio de repeticiones ociosas me remito a su valoración en los términos ya señalados en el cuerpo de esta resolución. De manera tal que al encontrar congruencia entre la formulación de imputación y los datos de prueba y advertir congruencia entre este mismo presupuesto de la gente del Ministerio Público y esa misma información vertida en esta audiencia y no advertirse causas de extinción de la acción penal ni expedientes de incriminación, ya que contrario a lo señalado por parte del imputado de mérito, nos encontramos frente a una conducta típica al reunirse al margen de la fase procesal en la que nos encontramos la existencia de este hecho que la ley señala como delito y no una causa de tipicidad, como el mismo señala, sin especificar qué elemento del tipo o qué descripción típica carece la conducta que se le recrimina, pues es procedente emitir el auto de vinculación a proceso como señaló la Fiscalía. En el entendido que se actualiza el contenido del artículo 18, fracción primera, es decir, es una conducta dolosa, que se actualice el artículo 17, fracción primera, por los motivos ya expuestos, y que además se actualice el artículo 21, fracción tercera. Es decir, que a partir de una aportación conjunta, integral y armónica, una serie de servidores públicos con los nombramientos correspondientes llevaron a cabo la ejecución de la conducta y el verbo rector que se le atribuye al imputado de mérito.